Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una familia que, como muchas, sentía que su destino ya estaba escrito. Un relato sobre cómo se puede transformar una herencia de miedo en una misión con futuro. Esta frase lo dice todo, ¿verdad? Es del padre, y la dice con una resignación que casi duele. Y no es solo una queja. Es la descripción de un estado mental que ha ido pasando de generación en generación. Así que para entender cómo consiguen darle la vuelta a todo, primero hay que entender bien de dónde parten. Y el punto de partida es un miedo muy profundo, casi ancestral, que marcaba su manera de ver el mundo. Para ellos, la pobreza no era solo no tener dinero. Era como una sombra que siempre estaba ahí. Esa sensación de que daba igual lo que hicieras, daba igual cuánto te esforzaras, porque al final algo iba a salir mal. Ya fuera una enfermedad, una deuda inesperada, lo que fuera. Un ciclo que parecía imposible de romper. Como una especie de maldición familiar. ¿Y de dónde venía todo esto? Pues aquí está la clave. Su linaje familiar estaba lleno de gente muy leal, muy disciplinada, policías, vigilantes, gente dedicada a proteger. Pero claro, con el tiempo, esa misión tan noble de vigilar se fue convirtiendo en otra cosa. Se mezcló como un miedo constante a que todo se viniera abajo. Y al final, vivían siempre a la defensiva. Y ahora vamos a la siguiente generación, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a ver cómo esta herencia se manifiesta en dos hermanos que son, bueno, la noche y el día. Y aquí los tenemos, en el centro de todo, los dos hermanos, Juan y Prudencio. Juan es el explorador. Para él la tecnología es la salvación, es la forma de romper el ciclo de una vez por todas. Pero Prudencio es el guardián, y donde Juan ve una oportunidad, él ve un peligro, un campo de batalla nuevo lleno de riesgos, fraudes, estafas, de todo. Y ojo, su miedo a la tecnología no viene de no saber, ¿eh? No es ignorancia, es un exceso de prudencia. Son dos polos opuestos. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los padres? Pues están ahí, en medio. Toda su vida ha sido puro sacrificio, con la idea de que solo así se saca adelante a la familia. Y ven a sus hijos y no entienden nada. Uno mira al futuro, el otro se atrinchera en el presente. Dos extremos que no saben cómo unir. Lo que no se daban cuenta es que sin querer les habían transmitido esa idea, que la vida es una lucha sin tregua. Y claro, como en toda buena historia, tenía que pasar algo. Algo que lo pusiera todo patas arriba. Llega el momento de la verdad, la crisis. Ese punto de inflexión que obliga a toda la familia a enfrentarse a sus miedos de verdad. Y zas, la famosa maldición familiar ataca de nuevo. Pero esta vez lo hace de la forma más moderna y también más brutal que te puedas imaginar. Justo aquello que Prudencio temía y que Juan pensaba que tenía bajo control se convierte en una pesadilla real y de repente todos esos miedos ancestrales se confirman. El ataque fue de manual, simple, pero devastador. Primero, una llamada, una que sonaba totalmente creíble. Después, un enlace, un phishing de libro. Y finalmente, un clic, un solo clic. Y en cuestión de horas, ¡puf! Los ahorros de emergencia de la familia, todo ese dinero que tanto les había costado guardar, desaparecen. El golpe fue directo, fulminante. Pero, a ver, esto no va solo del dinero, va de algo mucho más profundo. Fue una herida en el orgullo, en la dignidad de la familia. Esa sensación de, ¿ves? La maldición es real. De que no importa cuánto protejas lo tuyo, te lo pueden quitar en un segundo. Fue darse de bruces con su propia vulnerabilidad. Pero ya se sabe, ¿no? A veces cuando tocas fondo es cuando encuentras la fuerza para impulsarte hacia arriba. Y para esta familia, este golpe tan duro no fue el final. Fue todo lo contrario. Fue el principio de algo completamente nuevo. Y la persona que lo ve todo con una claridad increíble es la abuela. Suelta esta frase y de repente todo encaja. Con unas pocas palabras consigue conectar el pasado de la familia con el presente. Les viene a decir, oye, que vuestra misión de proteger sigue siendo la misma. Lo único que ha cambiado es el campo de batalla, que ahora es digital. Y fue, una revelación, un momento de lucidez total. Esa frase de verdad lo cambia todo. De repente se dan cuenta de que ese miedo que llevaban arrastrando no era inútil, simplemente estaba desorganizado. Y en lugar de pelearse entre ellos, ¿y se unían sus fuerzas? La visión de Juan y la prudencia de Prudencio ya no eran enemigas, eran las dos caras de la misma moneda, la protección. Y ahí, en ese momento, surge la idea, clara, potente, montar su propia empresa de ciberseguridad.
Y mirad qué bien se ve aquí cómo reorganizan todo ese talento que ya tenían. Juan, el tecnófilo, pues se convierte en el arquitecto digital, el visionario. Prudencio, el guardián, pasa a ser el analista de riesgos. Toda esa cautela ahora enfocada en prevenir. El padre con su disciplina, perfecto para llevar las operaciones y el control interno. Y la madre, con esa intuición para la gente, se encarga de los clientes, de entender sus miedos. De repente, cada pieza encaja. Lo que antes era conflicto, ahora es un equipo. ¿Y su lema? Su lema lo resume todo a la perfección. Es que es la mezcla ideal de los dos hermanos, el avanzar de Juan y el proteger de Prudencio. Ya no son dos polos opuestos que se repelen, ahora son un equilibrio dinámico. Sin darse ni cuenta, habían encontrado su propio camino hacia el bienestar tecnológico. Vale, ahora que hemos visto la historia, vamos a dar un paso atrás. Vamos a analizar un poco lo que hay debajo. Porque este camino que han encontrado tiene un nombre y la verdad es que nos enseña mucho a todos sobre cómo nos relacionamos con la tecnología. El concepto clave aquí es el de tecnobienestar. ¿Y qué es esto? Pues muy sencillo. No es ni rechazar la tecnología, como hacía Prudencio, ni tampoco idolatrarla, como hacía Juan. Es usarla con cabeza, integrarla con criterio, con seguridad y sobre todo con humanidad. Ponerla a nuestro servicio, vaya. Si lo miramos desde un punto de vista psicológico, lo que les pasaba tiene todo el sentido del mundo. Vivir en la escasez durante mucho tiempo te puede poner en un estado de hipervigilancia. Tu cerebro se acostumbra a buscar amenazas en lugar de oportunidades. Y desde ahí, las reacciones de los hermanos se entienden perfectamente. Lo de Juan, su amor por la tecnología, era una forma de escapar de esa escasez. Y lo de Prudencio, su miedo, era un mecanismo de defensa. En el fondo, las dos eran respuestas a la misma herida. Lo que consiguieron en el fondo fue algo fundamental. Integraron dos arquetipos que son súper necesarios, el explorador y el guardián. Piénsalo, cualquier sistema sano, ya sea una familia o una empresa, necesita a alguien que se atreva a explorar, a abrir nuevos caminos. Ese es Juan, pero también necesita a alguien que proteja lo que ya se teme, que vigile la puerta. Ese es Prudencio. Cuando estos dos colaboran, en vez de pelear, el resultado es un sistema muchísimo más fuerte. Y aquí está, para mí, la lección más importante de todas. Para romper de verdad el ciclo de la escasez, no bastaba con ganar dinero. Tuvieron que romper algo mucho más profundo, el patrón mental que los tenía atrapados. Consiguieron coger su memoria familiar, que hasta entonces había sido un peso, una carga, y la transformaron en una misión, en algo que les daba un propósito. Así que al final esta historia nos deja con una pregunta interesante, ¿no? No va tanto de qué tecnología usamos, sino de cómo miramos nuestra propia historia, nuestra propia herencia. Porque muchas veces las herramientas que necesitamos para el futuro ya las tenemos, están en nuestro pasado, esperando a que las reorganicemos y les demos un nuevo sentido. La cuestión final no es si tenemos una herencia o no, la cuestión es qué decidimos hacer con ella.